Tenía 2 años cuando estuve muy enfermo. No me podían descubrir la enfermedad que tenía. Quedé internado, en eso que quedé internado quedó en coma, a tal punto de que me iban a desconectar. Y mi vieja, en la desesperación, no le quedó otra que buscar a Dios. Dios, si vos sanás a mi hijo, yo te prometo que lo voy a llevar delante tuyo. Pero yo no tenía una relación cercana a Jesús. Yo esperaba el cachetazo, yo esperaba que Dios, sí, te la recontra mandaste, estuviste haciendo cualquier cosa. Me acuerdo que yo en esa culpa le tiraba todo y Dios en un momento aparece y me dice, gracias por acordarte de mí, me dijo. Empecemos por el principio, Emba querido. David, tu nombre en realidad es, para la David, gente que te sí, sí, conoce. tocayo, tocayo. Pero bueno, Claro, nada, me bautizaron Emba y ya me quedó, ya y lo te quedó. acepté. Y te quedó. ¿Cómo era tu casa, Emba? ¿De dónde viene el Emba? ¿Cómo era tu contexto cuando creciste? ¿Era una familia cristiana? Digo, ¿de dónde venís? Mira, vengo del sur de la provincia de Santa Fe, es un pueblito muy, pero muy chiquito, ¿eh? Hoy debe tener unos 1.200 habitantes, no más. Yo siempre digo, cualquier edificio de Buenos Aires tiene más habitantes que mi pueblo. Ah, wow. Literal, literal. Entonces vengo de ahí, vengo en medio de la nada, es todo campo, o sea, la actividad principal es el campo con la parte agropecuaria y ganadera, ¿no? Mi viejo laburante de campo toda la vida, mis abuelos también, mis hermanos. Bueno, yo nací en ese contexto, así que nací prácticamente en el campo. ¿Y tu familia era tipo cristiana y tal o no? O sea, como cuando vos fuiste No, mi creciendo. familia, no, católicos. O sea, los pueblos que tienen que son, o sea, es muy fuerte la presencia del catolicismo, ¿no? Porque en todos los pueblos hay una plaza, La está iglesia. el club y está la iglesia católica. O sea, y es una iglesia grande que hasta el día de hoy funciona. La iglesia es enorme. Mm, Están las campanas que siguen funcionando, que te dan la hora, te marcan la hora exacta, y vos escuchás el wow. campanazo y decís, son las 3:30 de la tarde. Y se escucha en todo el pueblo. Che, Entonces, entonces, el o sea, cristianismo era básicamente eso, perdón. claro, sí, sí, o sea, era como típica familia del interior, ¿no? Media católica, así como eso. A lo mejor iban cantando a misa y todo, pero no es como que Dios estaba recontra represente en tu vida, ¿no? Cuando ibas creciendo. No, no, a ver, yo desde muy chico, o sea, gracias a Dios, pude conocer a Dios por medio de mi familia, por medio de mi vieja en realidad. Si querés nos metemos de lleno ahí, pero yo tenía 2 años cuando estuve muy enfermo. O sea, no me podían descubrir la enfermedad que tenía, hasta el punto que quedé internado, en eso que quedé internado quedó en coma, con un Wow. respirador, a tal punto de que me iban a desconectar. Y mi vieja, en la desesperación, ella católica de toda la vida, empezó a buscar y en esa desesperación de madre, o sea, no le quedó otra que buscar a Dios. Y justo en donde estaba, porque mi pueblo no tiene sanatorio, yo estaba en una ciudad a unos 150, 200 kilómetros de mi pueblo, y ahí ella se acerca a una iglesia. Justo encontró al pastor de la iglesia. La cuestión es que ella oró y le dijo, Dios, si vos sanás a mi hijo, yo te prometo que lo voy a llevar delante tuyo, él te va a servir y toda mi familia va a ir a la iglesia, ¿no? Wow. Eh, y ahí ella vuelve al sanatorio. Yo tengo recuerdos, tenía 2 años y tengo algunos recuerdos de estar en el sanatorio. ¿De verdad? ¿Con 2 años te acordás de Sí, algunas sí, cosas? me acuerdo de cosas, sí, sí. Me acuerdo de una vez mi viejo me llevó unos soldaditos de plomo que había en ese momento. Mi viejo, laburante de campo toda la vida, llegábamos con lo justo en casa, a veces no teníamos para comer, era la verdad. Y me acuerdo que esos juguetes representaban para él mucha plata. Me acuerdo que él los compró, los llevó, y yo me acuerdo cuando me los trajo, para mí me encantaban, pero en ese momento estaba tan mal que le hice así con la mano, como diciendo, no, no los quiero. Y estaba uno de mis hermanos ahí y le doy la bolsa a él. Me Mm, lo acuerdo latente a eso, no sé por qué, pero me lo wow. acuerdo. Y Wow. yo ahí tirado en la cama, ¿no? De hecho, mi vieja siempre me suele contar de que la obra social
los oprimía constantemente porque era mucho gasto lo que yo le ocasionaba y no había avances. Entonces era no sé cuánto análisis por día, cuánta cosa por día, todo representaba un costo altísimo, y dice que la obra social todo el tiempo llamaba como para presionar, y bueno, nada. En esa situación de caos, vuelvo, digo, a la historia original de mi vieja, volviendo al sanatorio, y ella llega y me dice de manera automática, o sea, fue el milagro, fue así, me dice. Vos abriste los ojos, empezaste a sentir cada vez mejor, y a los 3 días te dieron el alta. O sea, y Wow. nunca más tuve nada en ese sentido, ¿no? O sea, cero. Nunca supieron bien lo que era, porque en ese momento estoy hablando del año 1985, hace un montón. Y nada, en algún momento pensó que era meningitis, pero una meningitis aguda. Pero bueno, nunca se supo. La cuestión que a partir de ese momento mi vieja, o sea, el amor a Dios por el milagro, porque ella lo vio, fue increíble. Ella nos empezó a llevar a una iglesia que estaba lejos de casa, estaba como unos 30 kilómetros, y nosotros no teníamos movilidad, nada, y nos íbamos, o sea, ella hacía dedo y nos íbamos con ella, o sea, a ese nivel, y no había domingo que nos faltábamos a la iglesia. Otra cosa que recuerdo, escuchá, yo tenía 2 años y medio, estando yo ahí, mi vieja me sube como al altar de la iglesia para contar el testimonio, y ella me estaba entrenando, ¿viste? Y me decía, bueno, cuando yo te pregunte, vos vas a decir, bueno, ¿quién te sanó? Dios. ¿Dónde está Dios? Está en el cielo, me decía, ¿viste? Wow. Ok, entonces llegó el momento, me acuerdo latente en donde estaba parado y todo, y me pregunta, bueno, ¿quién te sanó? Me sanó Dios, le dije yo. ¿Y dónde está Dios? Está acá, le digo. Y dice que para ella fue algo increíble. Y yo me lo acuerdo todavía, pero yo como que en ese momento sentía, ¿viste? Algo sentía dentro mío. Y para mí fue también algo muy fuerte, pues seguramente me encontré al borde de la muerte y fue Dios quien hizo el milagro. No sé cómo explicarlo, pero ahí nació algo fuerte con Dios. Y O así, sea, sí, dale. no, perdón, que no te quería interrumpir, pero como para resumir este primer capítulo de tu vida, vos tenías 2 años, caes muy enfermo, estás al borde de la muerte, y tu mamá básicamente le ora a Dios que si él hace un milagro, vos lo vas a servir, o sea, como que te consagra, como que ella iba a hacer todo lo que esté a su alcance para que vos estés con Dios. Y pasa, el milagro sucede, y a partir de ahí empiezan a ir a la iglesia todos los domingos, aunque no sabían ni cómo ir. Es Sí, una sí, historia íbamos. increíble. Y es más, nosotros hace un tiempo que nos conocemos y cuando yo te preguntaba, no me lo mencionabas tanto, ¿viste? Era como que no sé si lo tenías tan presente porque eras muy chiquito, ¿viste? Como, Claro. pero es una locura, te acordás de cosas y todo. Me imagino también fue un cambio para tu familia, ¿no? Digo, tus hermanos, bueno, tu papá también. Y sí, mi viejo también, mi viejo por ahí era el que laburaba y no estaba tan presente porque tenía que salir a trabajar. Yo vengo de una familia, somos 6 hermanos varones, Wow, soy el quinto. Es una familia muy numerosa, digo, requiere un gasto. Mi vieja también trabajaba, en ese tiempo dejó de trabajar porque, o sea, alguien tenía que estar conmigo, ¿no? claro. Eh, pero sí, a ver, yo creo que han pasado tantas cosas en mi vida que cuando vamos, después empecé a ver las entrevistas que vos hacías, dije, che, no, pará, yo cuando era chiquito, digo, Dios hizo un milagro en mi vida, o sea, es para contarlo. Olvídate, Eh, sí, olvídate. entonces, bueno, nada, es parte, yo creo que es parte también de la crianza, mi vieja siempre fue esa mujer que batallaba con todo y en su, a ver, ignorancia y desconocimiento ella hacía. De hecho, en el Mm, pueblo ella hoy es considerada una persona que ayuda al pobre, que le da de comer al pobre, que o sea, está siempre ahí dándole una mano, va a leer la Biblia a alguien, al otro. No hay una iglesia plantada en mi pueblo. O sea, es mi vieja haciendo ese trabajo, ¿no? wow. Y para ella, o sea, le cambió la vida, porque realmente vio el milagro y le creyó a Dios. Y bueno, y ella también, o sea, empezó a transitar otra cosa. Inclusive ella hasta hacía cosas locuras porque leía textuales
la Biblia de cómo sucedían y ella iba y la replicaba. Claro. Y a veces la tomaban por loca, viste, en el pueblo. Pero bueno, nada, ella siempre me mantuvo ahí a rajatabla. Y bueno, hasta que yo me fui, me vine a la ciudad a estudiar, digamos. Amigo, Y ahí ya empieza otra historia. sí, sí, me interesa meternos en esa historia porque algo que pasa mucho es que los que crecemos en la iglesia empezamos es como que hay un momento donde tenemos que dejar de ser nietos de Dios como para pasar a ser hijos de Dios, ¿no? Hay un momento donde vamos evolucionando en nuestra vida y ya no nos sirve como la fe de nuestros padres, tenemos que tener nuestra fe propia, ¿no? Y no sé si es cuando te mudaste a la ciudad que empezó ese proceso, digo, ya nadie te obligaba a ir a la iglesia o ya no tenías que acompañar a nadie, sino que estabas vos por la tuya. ¿Cómo siguió tu historia con Dios ahí en tu juventud? Me gusta esto que traes, amigo, esto de pasar de ser nietos a hijos, ¿no? A mí me pasó. A ver, yo siempre estuve bajo la cobertura de mi vieja y era obediente a lo que mi vieja me decía. Mm, Conocía a Dios, entendía de qué se trataba, pero salir del nido como me hizo entender un montón de otras cosas. mm, Empecé a saber que tenés que depender de vos en todo sentido, ¿no? Desde buscar el plato de comida, digo, hasta desarrollarte de manera profesional o en lo que fuese. Bueno, me vine a Buenos Aires, eh, me vine para lo que había sido la apertura o un poquito después de Canción, Instituto Canción, en aquel momento se llamaba CCMA, me acuerdo. mm, Y era como, fui parte de esa primer camada, bueno, donde hay un montón de gente también sirviendo a Dios. Creo que fuimos un montón de gente o sea, abriendo nuestro corazón y para mí fue una etapa increíble también de aprendizaje. Yo en el medio también había estudiado teología durante 3 4 años a distancia y después, bueno, me metí en canción y terminé ahí. Me recibí también con un título o sea, como músico profesional. Pero bueno, yo creo que canción para mí fue como el encuentro más cercano con Dios. Ahí es donde tuviste, digamos, como lo que a veces llamamos esa experiencia personal, como que te confirma como creyente, ¿viste? Como, yo esto lo creo, yo esto lo vivo. Total, total. Yo me acuerdo de tener devocionales eternos. Hoy íbamos a ministrar con los chicos que se solían armar banda y no sé, a mí me había tocado ir a Brasil, donde iba ahí con los chicos, no sé, Marcos Brunet, Mariano Segual, Jorge Chesco, bueno, todos amigos, hoy siguen siendo amigos, pero me acuerdo que estábamos, o sea, terminaba el congreso y nosotros seguíamos adorando hasta las, no sé, 2, 3, 4 de la mañana, no queriendo salir de la presencia de Dios. O sea, fue como muy fuerte. Y la verdad que también he aprendido mucho con ellos y como que yo me sentía fuerte a nivel espiritual ahí, ¿no? Eh, Terminé ahí, seguí un poquito más en canción como profesor, pero bueno, después entendí que la vida, o sea, la vida de profesor y de la música no era lo mío. Yo apenas tenía 21, 22 años Mm, y ahí empecé como mi propio emprendimiento, ¿no? Eh, y nada, y ahí fui creciendo a nivel emprendedor, a tener mis negocios y demás. Me casé con mi primera novia, que es Julieta, o sea, nunca tuve mm, una novia anterior. Yo siempre decía, che, me voy a casar con mi primer novia, me voy a casar con la mm. mujer a la que le dé el primer beso. Era mi meta, ¿eh? Wow. Eh, y la verdad que sucedió, fue así. Y entonces, bueno, entonces todo ese trayecto, o sea, seguía, la verdad que estaba firme, estaba en todo, había tenido mis encuentros con Dios, pero bueno, empecé a desarrollarme también a nivel económico, profesional, y eso me empezaron a demandar otras cosas, ¿no? Que quizás ahí a lo mejor es saltar a otra etapa de la vida. Esta, esa etapa que estás contando conmigo también resuena mucho, ¿viste? Porque, nada, yo ahora tengo 30 y estás como en esa etapa donde el trabajo cada vez crece más y te demanda más y un poco... No tenés todo el tiempo libre que tenías a los 20 para estar 20 horas arrodillado adorando, porque tenés que pagar las cuentas, tenés que trabajar y demás. Pero cuando fuiste desarrollando, te casaste, tuviste hijos y todo, empezaste
o sea, a sentir que te alejabas un poco de Dios conforme pasaba el tiempo? ¿O cómo fue ese proceso hacia adelante? Mira, mientras haces la pregunta estoy pensándolo, ¿no? Y como que estoy empezando a descubrir un patrón. Está pasando ahora. Eh, a mí siempre que me pasó algún dolor fuerte en la vida, me terminó acercando a Dios. Digo, desde el hecho de lo que recién hablamos, cuando tenía 2 años. Mm, Pero después a lo largo de la vida veo que se repitió la cuestión, ¿no? Como que el mm, patrón se repitió. Yo en eso de que, bueno, empiezo a tener mi propio negocio, qué sé yo, tuve un rechazo muy fuerte en lo laboral, o sea, no quiero por ahí ahondar tanto acá porque es algo anecdótico, pero yo recuerdo que tenía, no sé, 25, 26 años y me acuerdo que yo, bueno, estaba mi esposa Julieta, hija de empresario, qué sé yo, siempre esperaba por ahí mi suegro me tire una mano con algo, che, poder laburar en la empresa claro. de, etcétera. Y no, eso nunca sucedió, nunca vino, a tal punto de que también fui rechazado, o sea, directamente en la cara me dijeron, no Claro, te esto no es para vos. necesito, claro. Y eso a mí me hizo ir en búsqueda de otra cosa, o sea, no me quedé quieto, no me quedé en la resignación, sino decir, che, bueno, listo, hay que aceptar que esto no es para mí y sigo. Y ahí es donde me meto en el mundo del coaching. Y siempre a mí siempre fui de ir a lo mejor. Digo, bueno, ¿dónde puedo estudiar esto? Y bueno, vamos al lugar que te ofrezcan lo mejor. Entonces, nada, caí en un lugar donde de repente me miraba a los costados y uno era presidente de un banco, el otro era no sé, Claro, todos un CEO monstruos. de una compañía. Sí, todos cracks de Latinoamérica. Un curso era caro. Mm, eh, y nada, y ahí empecé a lidiar con ellos, ¿no? A conectar con ellos. A tal punto que ellos empezaron a ser amigos míos, yo de ellos. En el medio en donde ya me contratan para que yo empiece a ser un coach de toda esta gente y también hacer un acompañamiento, ¿no? Que se hacían acompañamientos anuales. Y así empecé. Y uno me empezó a llamar. Me acuerdo que un montón de gente de renombre me llamaba y me decía, che, necesito que me des una mano. Y así empezó. Entonces uno me llevó al otro, hasta que en algún momento me hizo monetizar eso también. Y fue mm. una entrada más para mí. Y fui creciendo a tal punto de que la verdad, o sea, me fue muy bien. Donde ya compartía otros espacios. Y ahí, por ahí, volviendo a la pregunta inicial, decir, che, como que de a poco yo como que me fui apagando, ¿viste? Mm. Lado más espiritual y también en la relación con la iglesia, con la institución. Antes Eh, de que sigamos y nos cuentes cómo siguió este apagón, digo, hay algo interesante que contás y me dispara una pregunta, ¿no? Porque vos estás creciendo mucho laboralmente, empezás a monetizar lo que sabés, a hacer conexiones con gente muy poderosa o con mucho peso. Y viste que lamentablemente en las iglesias a veces sucede que si alguien está estudiando, viste, como que nos enojamos porque no viene a la reunión porque está estudiando. Si alguien está trabajando, nos enojamos porque está trabajando y no viene. ¿Vos sentías cierto rechazo también por parte de, o sea, como que no encajabas en la iglesia un poco con todo lo que estabas desarrollando? totalmente, sí. De hecho, yo me acuerdo cuando yo le comunico a mis pastores de que yo, o sea, iba a empezar por el mundo del coaching. Yo en A tus ese pastores. momento, sí, a mis pastores. Tenía me llevaba muy bien con todo, pero bueno, con uno en particular compartíamos más. Se fui a él, tomó un café y le dije, mira, yo estaba sirviendo mucho en la música en la iglesia. O sea, tocaba el bajo, nada, estaba siempre presente ahí, en un montón de cosas, ¿no? Eh, y me acuerdo que él me dice, che, mirá, me parece que tu camino sigue siendo la música, tenés un don espectacular ahí para dar, que pin, que pan, y no dando credibilidad al otro, ¿no? Mm, Y yo, por un lado, en eso otro que había empezado, como que a mí como que me traía no sé cómo decírtelo, como una cierta gratificación, porque me valoraban del otro lado, o sea, por lo claro. que a mí me habían rechazado, de repente tenía
CEOs y presidentes de compañías multinacionales donde valoraban lo que yo era. Claro. Y yo creo que ese a mí me hizo también aplomarme, ¿no? Y a empezar a creer en mí. Porque yo siempre como que dije, está bien, no me quieren de ningún lado, ¿viste? Si ahí es el primer relato que te comes. Entonces, desde la iglesia inclusive también, porque me dijeron, che, no, y lo que vos estás haciendo, no, va por otro lado, Claro. tu propósito, tu llamado. Pero igual, la verdad que ahí yo me mantuve firme porque yo veía lo que sucedía, también me daba energía, me daba fuerza de decir, no, está bien. Y eso también a mí quizás también me hizo alejarme un poquito de la iglesia, porque parecería ser que no entraba en el esquema o el formato de la iglesia tradicional, ¿no? Claro, como que no tenías un lugar ahí. Entonces, obviamente que esto no es como echando culpas, pero sí son cosas que van pasando, Total. que se van sumando, ¿no? Se van sumando cositas y nos van llevando por un lado y para el otro. Sí, para mí totalmente. A ver, hasta el día de hoy está todo bien con esos pastores y nada, tengo la verdad el corazón recontra sano y agradezco a Dios también por las oportunidades, por los momentos vividos, ¿no? Creo que todo es parte del camino. Pero bueno, volcado de lleno a este espacio nuevo en donde, no sé, a veces iba a un lugar y ese CEO tenía que ir a otro lado, y subía a un avión o me salía un helicóptero y ya empezabas a vivir. Un rockstar. Sí, totalmente, sí. Y porque yo iba a la par, yo no, o sea, era su acompañante, pero a donde yo llegaba era uno más. Claro. Porque encima me daban la credibilidad, me daban la confianza de decir, che, opiná lo que tenga que opinar. Y la gente me escuchaba. Me acuerdo una vez que una locura me ofrecieron hasta para hacer un partido de fútbol en el Monumental. Hasta vi la Copa Libertadores de América, digo. Un montón de locuras que vos decís, che, no pasan eso en la vida real. No pasa en la vida de cualquiera. Era una película, pero literal. Y nada, y eso también a mí me hizo desconectarme de mi familia. Y para mí acá hay un punto clave, ¿no? Que digo, muchas veces buscamos un montón, o sea, vamos detrás del éxito, o de lo que llamamos éxito, y eso aparece, y empezamos a descuidar otras cosas. Hay un proverbio, creo que el proverbio 13:20 dice que júntate con sabios y sabio serás. Y yo eso lo aplico a diferentes ámbitos de la vida. Yo siempre digo, che, si te juntás con sabio, que vas a ser sabio. Te juntás con empresario y en algún momento vas a terminar siendo empresario. Te juntás con drogadicto y la droga va a estar cerca. Claro. No sé si va a terminar siendo drogadicto, pero al menos capaz que la vas a probar. Lo mismo con alcohólicos. Entonces, para mí el círculo más cercano siempre es clave. Es clave con quién nos rodeamos, con quién nos juntamos, porque es lo que aprendemos. Empezamos a pensar como ellos, empezamos a interactuar la vida como ellos. Entonces, a pensar inclusive, ¿no? Se te van pegando prioridades, ¿viste? Y es como, te vas mimetizando, es así. Totalmente, y yo creo que fue como a fuego lento. Me acuerdo una vez, estaba en un hotel muy famoso de acá de Buenos Aires, un reservado, qué sé yo, y eran 3 empresarios, estaba yo, pero a mí me tomaban como uno más de ellos, y en la mesa habría 7 mujeres. Y hasta ahí yo venía muy bien, ¿viste? Muy seguro, pero ahí como que miré a los costados y dije, che, claro, no, o sea, ¿cómo llegué hasta acá? O sea, yo nunca fui así, claro, pero de vuelta, es el entorno, es cómo se maneja el entorno. Y me acuerdo que yo no hacía nada, obviamente, y me acuerdo que uno de ellos se acercó, en otras palabras, ¿no? Me lo dijo, pero básicamente el mensaje fue, o vos te agarrás una de ellas o me la agarro yo, una cosa así, ¿viste? Wow. Y como que el entorno como que ya te va empujando, ¿no? Te va empujando, sí. Y como todo es parte de todo y se hace normal. Y esto a mí me hizo desconectarme un montón, primero de mi familia. Claro. La verdad que, o sea, por ahí estaba juntando plata, pero estaba perdiendo lo más importante, que era mi familia. Y ahí Juli, mi esposa, la verdad que
es una mujer de Dios. Ella siempre se mantuvo firme en la búsqueda, siempre ayunando, orando, o sea, bendiciéndome, sabiendo dónde yo estaba o lo que yo podría llegar a ser. Y entonces ella siempre, o sea, firme en obediencia y en búsqueda. La verdad que eso para mí, yo lo valoro un montón de ella al día de hoy. Y a mí, o sea, me hizo desconectarme tanto esto de mi familia que prácticamente no estaba. Wow. Y ahí fue otro momento muy fuerte en mi vida. Por eso yo digo, los momentos fuertes de mi vida, como que aparece Dios y hace el milagro, ¿no? Bueno, yo estaba en medio de este descontrol, eran de esos locos, viste, que iban por la autopista a 200 kilómetros por hora y pasaban los autos, y, o sea, mi vida era así, o sea, literal. Me acuerdo un día volviendo a las 4 de la mañana, freno a un costado de la autopista. Y yo ya hacía 2 años que no estaba orando, no hacía nada. Sí, eso te iba a preguntar, ¿no? Porque digo, de chico horas adorando ahí, altares, qué sé yo, y ahora empezaste a ser reconocido, a tener fama, auto, o sea, todo lo que alguien quisiera aspirar a tener en el mundo vos lo tenías. ¿Y qué onda tu relación con Dios en ese momento? O sea, fingías que no existía, viste que uno cuando se porta hasta un poquito mal, viste, de última la noche ora por las dudas, viste, vos nada, Sí, en ese sí. momento nada. No, nada, porque yo la estaba pifiando mal. Y yo me daba cuenta que si yo buscaba a Dios significaba abandonar todo, Mm, significaba dejar de lado todo. Entonces, yo siempre fui muy radical en ese sentido. Y yo sabía que Dios se merecía mi respeto. mm, Entonces, yo creo que era un poco por no querer salir de ese espacio, no me permitía acercarme a Dios. Y yo lo veía, porque él, o sea, siempre estuvo. Yo siempre lo veía presente. Yo me daba cuenta, o sea, que los dones que Dios me había dado, yo los usaba, pero estaba lejos de Él. Entonces, digo, hay un gran aprendizaje ahí, por más que yo tenga dones y talentos, yo estoy lejos de Dios y mm. muchos no me van a servir, o sea, más que para tu egoísmo, ¿no? Dios siempre estuvo. Yo, la verdad que en ese sentido, siempre lo noté cerca. Pero Claro. yo me metía a mis distancias y yo creo que él respetaba eso también. O sea, ok, Eh, que t- estás en- lejos. entonces, en ese momento, amigo, ya hace un par de años que estás siendo súper exitoso, tenés todo lo que el mundo quiere tener, estás lejos de tu familia, estás lejos de Dios, estabas manejando la autopista, paraste el auto al costado y ¿qué pasó? No, para el otro costado no daba más, amigo. ¿Viste? Cuando decís, che, no, esta en mi vida es una locura. Es una locura mi vida. Estoy yendo a 200 kilómetros por hora. En el medio me había saltado, yo tenía un reloj que me saltó las pulsaciones y yo dormía con 140, 150 de pulsaciones. O sea, El estaba corazón a mil. 6.000 cuando dormía, imagínate. Me había hecho un estudio de sueño donde también un montón de cosas que vos decís, no, estás viviendo la vida. Y ahí frené. Y, y nada, no sabía cómo acercarme a Dios, ¿viste? Cuando vos volvés arrepentido y con culpa, ¿no? Y me acuerdo que oro a Dios y empiezo a llorar y a pedirle perdón, porque, o sea, esto me emociona porque realmente, digo, fue una de las pocas veces que yo escuché a Dios hablándome. Mm, Y me acuerdo que yo en esa culpa le tiraba todo y Dios en un momento aparece y me dice, gracias por acordarte de mí, me dijo. Y wow. para mí eso fue fuertísimo. Fuertísimo porque yo esperaba el cachetazo. Yo esperaba que, digo, sí, te la recontra mandaste, estuviste haciendo cualquier cosa, ¿eh? Y no, y Dios vino con su gracia y me dijo, gracias por acordarte. Como diciendo, Wow. che, te estaba esperando. O sea, me hace acordar la historia del hijo pródigo, ¿no? Es Cuando, o igual, es sea, lo que te iba a decir, es igual a la historia del hijo pródigo. O sea, vos venías como, bueno, haceme alguno de tu jornalero, haceme un esclavo tuyo, claro, yo entrega, venía así, sí, voy y limpio entregadísimo. los baños de la iglesia todo el año, ¿viste? Mm.
¿Y lo escuchaste? Y ¿Dijiste Dios que lo me escuchaste audiblemente? lo escuché, sí, lo escuché, audible, Wow. audible. Porque aparte algo así a mí nunca se me hubiese ocurrido en la cabeza. O sea, pues yo Claro, que venía Dios te con diga otro. eso. Claro, que me diga, che, gracias por acordarte, gracias. O sea, fue el abrazo que yo necesitaba. Mm, Y a raíz de eso, ay, nada, tomé fuerza, me sequé las lágrimas, llegué a casa y nada, y a recomponer primero mi matrimonio, segundo mi familia, mis hijos, empezar a estar presente y empezar a rodearme ya de otro círculo, ¿no? mm, Por más que seguía era mi trabajo, pero ya encarar desde otro lado de la vida. Eh, y ahí para mí fue un cambio rotundo, pero hay un bonus track, porque, a ver, yo de vuelta no, me está trayendo un montón de cosas, acarreando un montón de éxito, entre comillas, donde también traía una sinergia de eso, ¿no? Entonces yo requería de abandonar un montón de cosas. Y me acuerdo, el último episodio que tuve muy fuerte fue cuando también conocí una persona muy importante en el círculo, en donde me había ofrecido un negocio multimillonario, en donde a mí me iba a alejar totalmente de las creencias, de mis valores, era como un negocio donde había plata fácil, digamos, y ok. yo ahí no accedí, bajo ningún punto de vista, pero sí en algún punto de mi corazón como que lo quería, ¿viste? Como quería buscar Claro. ese éxito económico, ¿viste? Como decir, che, la pegué, ya no ando en aviones de otro, voy a andar en mi propio avión, ¿viste? Cosas así. Mm, Eh, y de vuelta, ahí Dios tuvo que tratar mi corazón. Me acuerdo que le dije que no, pero yo le presenté un amigo, ese amigo como que algo en algún punto respondía a mí claro. y podía yo llegar a entrar y participar de eso. La cuestión Entonces, que, fue como un no, pero no del todo, ¿viste? Como claro, quedamos exacto, exacto, conectados. exacto. La cuestión es que a mi amigo le va mal, en el medio de una operación muy grande, mi amigo medio que no responde, Mm, se mete un montón de gente pesada, pero fuerte, porque o sea, era un negocio, o sea, era medio raro, ¿viste? era medio turbio. No, no, sí, sí, yo nunca entré, pero bueno, yo estaba ahí hasta que mi amigo no respondió y me empezaron a buscar a mí y a querer seguir. Empezaron las amenazas, o sea, hay todo un mundo en donde yo Wow. digo, yo no tengo nada que ver con esto, ¿viste? Y fuerte, pero a tal punto que fue la primera vez que yo sentí miedo en mi vida. O sea, yo no me considero un tipo que tenga miedo, no Ok. me considero, ¿no? Como que hay que enfrentar y vamos. Pero ahí dormía 20 minutos por día. Ah, wow. Y si dormía, y después era buscar a Dios, buscar de Dios, y así. Y como que una intimidad mucho más profunda, eh, hasta que me acuerdo que en un momento, como que mirando un capítulo de Chosen, nada que ver, pues yo no venía, o sea, venía en otro mood, y yo sentí en mi corazón que tenía que empezar a todas las áreas de la vida, empezar a saldarlas, ¿no? Claro. Eh, bueno, y fue así, y era búsqueda, oración, ayuno y saldar una cosa, saldar otra, saldar con mi esposa, saldar con mis hijos, saldar con amigos, Wow. saldar con la iglesia, y así, ordenar la vida. Yo me acuerdo que yo me la pasaba orando y 3 de la mañana me sonaba el teléfono y del otro lado me decían, vos seguís rezando. Ah, no. Sí, no, no. Pesado, pesado. La cuestión es que yo sabía que era un trato de Dios hacia mi vida y decir, che, tengo que ordenar todo. Termino de ordenar el último cajón del escritorio y fue ahí que me llaman de vuelta y me dicen, yo no sé cómo, pero me dicen, la tormenta pasa por el costado tuyo. Y para mí ese fue como un acto de Wow. vuelta De Dios. de Dios, en donde Dios me pedía orden en mi vida, pero el orden total.
que a mí me habían quedado ciertos hábitos, ciertas cosas de lo que De tu venía época haciendo, turbia, ¿no? digamos. Claro. Entonces, ahí fue como decir, no, pará. O sea, todo esto que Dios me dio, tengo que hacer algo, tengo que volcarle propósito. Y ahí me empezaron a surgir un montón de cosas. O sea, a raíz de eso, conocí al número 1 de Amazon. Mm, Él me pone a ser embajador de Amazon, de ahí viene el EMBA. mm. Lo llevo, me acuerdo, con Carlos Anacondia. Carlos le oró a él, le hizo recibir a Cristo, o sea, Wow. empezaron a suceder un montón de cosas que dije, claro, quería esto. Y yo me empecé a animar y empezaron a suceder milagros del otro lado, y yo parado de otra posición, seguía en el entorno, pero ya seguía desde otro lado. Y ahí yo como que dije, claro, era esto, Dios me estaba capacitando para esto, y empezaban a suceder milagros con esta gente. Me acuerdo una vez tengo un montón, ¿no?, de cosas que sucedieron, pero una vez recuerdo que vino una mujer, una hija de un banquero muy conocido de Argentina, multimillonarios, y estaba en ese entonces un director de Mercado Libre. Bueno, ellos me estaban de la fe, yo le hablé de la fe, de lo que se trataba la fe, en sus palabras, ¿no?, para que me entendieran. Obviamente le dije, che, cuando viene un proyecto y no hay manera de llevarlo a cabo, digo, y lo primero que hacemos es encajonarlo. Bueno, la fe en realidad se viene a hacer cargo de aquello que nosotros no podemos. Y me acuerdo que ella ahí nomás puso por obra esa charla, porque nos cuenta, che, tengo una fundación para chicos autistas, nos decía, necesito cubrir $150.000. Me acuerdo que salta el otro pibe, amigo mío también, le dice, che, lo que te falta a vos es fe, ¿o no, David? Me dice. Mm. Y ahí como que yo dije, che, no, pará, o sea, esto es en serio, está pasando en la vida real. Y nada, yo salí a defender la fe, obvio. Pero como nunca antes, como que sacando las cuatro paredes de la iglesia, como que ya Sí, habían pasado un montón de cosas en la vida. eso te iba a decir que me parece que está bueno porque a veces tendemos a caer en los extremos, ¿viste? Entonces, como te dijo con buenas intenciones ese pastor, no era, che, lo tuyo no va por acá, ¿no? Como lo tuyo está acá dentro de la iglesia tocando la guitarra. Y uno podría pensar, claro, vos te fuiste para tu trabajo, para desarrollarte profesionalmente, cometiste errores, te la mandaste, entonces eso ya no sirve. Y me parece que lo lindo de Dios es, no, esto hay que purificarlo, pero esto es mío también, ¿no? Y nosotros solemos decir como no, o estamos en la iglesia predicando o estamos perdiendo el tiempo, no estamos sirviendo a Dios realmente, ¿no? Y me parece que vos estás contando cómo Dios redimió tu trabajo para que vos los puedas servir con CEOs, los puedas servir con directores, con gente súper influyente. Es que sí, porque inclusive muchos de ellos me vieron desde antes, o sea, como yo venía. Yo siempre igual fui muy profesional en lo que me tocaba, pero ahora yo metía el condimento Dios que antes no lo metía. Claro. Y me animaba y empezaba a hablar de fe, de perdón, Y de eras la testigo gracia. O sea, y testificabas ahí, en vivo. claramente. Bueno, la cuestión, esta historia, o sea, esta historia me hizo abrir los ojos. ¿Por qué? Porque a raíz de esa conversación ya mete de sus bolsillos $250.000 y dijo, bueno, chicos, si usted tenía razón, va de algún lado a aparecer. La cuestión es que a las 3 horas me manda una captura de pantalla de una empresa de Suiza que hacía 6 años que no se comunicaba con ella, que le dice, mira, estuvimos pensando en vos, en la fundación, y te acabamos de depositar $150.000. Wow. Y ahí cuando yo dije, no, pará, esto, o sea, Es esto no es demasiado. broma, ¿viste? O sea, esto es Dios respaldando, esto es Dios diciendo, ok, vos te animaste a hablar de fe, yo te voy a respaldar. O sea, seguí. Y fue ahí en donde a mí también algo se me activó y dije, no, es esto, va por acá. Es Es que salir de sí, las cuatro amigo. paredes Y y sí. hacer iglesia en mi esfera de influencia, ¿entendés? Es que sí, porque si uno, o sea, si vos, entendiendo, no, por mi trabajo me desvié y todo, y dejabas lo que estabas haciendo para, no sé, ponerte
a servir en la iglesia, que no está mal, digo, pero dejabas lo que Dios te había dado para lo otro, ¿qué le iba a predicar a esa gente? ¿Cómo esta mujer iba a vivir esta experiencia de fe que dijo, che, Dios es real, a Dios le importa esto, ¿no? Entonces, no sé, amigo, creo que tu historia tiene un montón de puntos cuando eras chiquito y la oración de tu mamá, después cuando fuiste creciendo y cómo Dios te recibió como el hijo pródigo y te dijo gracias por acordarte de mí. ¿Cómo te va a decir eso el número uno te está diciendo eso? Claro, es impresionante. Y ahora esto de cómo Dios arregló tu trabajo me parece que es una historia increíble, amigo. Si tuvieses como para cerrar, que definir así como en un mensaje lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿qué sería? Mira, yo creo como que fui descubriendo a Dios en sus diferentes facetas, ¿no? Eh, pero yo no tenía una relación cercana a Jesús. Mm, Eh, y como que empecé a hacerme amigo de Jesús en esta última etapa de la vida. Empecé a ver la libertad. Porque antes mm, ya vivía la vida como un cristiano, pero a veces hasta con miedo de decir, che, ¿qué dirán del otro lado? ¿Qué claro. dirán lo que yo les voy a decir? ¿Realmente así o me están tomando como loco? Entonces tenía esos miedos de ir a la calle, pero eh, Jesús dice que la verdad nos hará libre, ¿no? Mm, Y la verdad, ¿quién es? Jesús. Es el mm, camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces, entender de lo que se trata la verdad, entender lo que significa la vida de Jesús, a mí me sanó mi alma, mi corazón y me dio fuerzas para meterme en esos lugares donde antes quizás tenía miedo o mm, vergüenza. Hoy siento que voy de la mano de Jesús y siento que algo va a pasar. mm, Y eso no te lo digo yo porque tenga algo especial, sino porque yo creo que es para todos. Es para aquel que hoy está fuera de la iglesia desarrollando un propósito. Trae la verdad a la mesa. mm, Y seguro que algo va a pasar. Digo, animate. Digo, ahí van a empezar a aparecer los milagros. Ahí va a empezar a aparecer la respuesta de Dios. mm. Dios, o sea, no es hombre para mentir. Dios dijo, che, Ya. voy a hacer esto y lo hace. O sea, Jesús también lo mismo. Jesús dice, che, voy a estar con usted hasta el fin del mundo. O sea, Él está. Él Mm, está. Ya nosotros a lo mejor lo estamos esperando también que venga de otra manera, pero Él está. Va a venir de mm, otra manera para reinar y gobernar, pero digo, Él sigue estando. El Espíritu Santo total. para mí también es clave. El Espíritu Santo es guía. El Espíritu Santo Mm, es. Yo siempre digo, antes de cada reunión que tengo con alguna persona importante, yo 10 minutos antes me pongo a orar. Y orar y orar y mm, orar. Y digo, Espíritu Santo, mostrame eso que Él viene a buscar. mm. Y en algún momento algo aparece y se destraba, y yo sé que es el Espíritu Santo hablándome. Entonces, es empezar a experimentar la vida de cristiano. Pero de Wow, verdad, de verdad. de verdad. Entonces, ese es mi mensaje. Digo, si tengo que hablar de algo al final, ¿no? Amigo, nada. Tremendo, tremenda historia. Yo estoy seguro que más de uno que te conoce por de repente lo vi se va a sorprender de todo este trasfondo, Tremendo. amigo. Pues son muchas cosas, son muchos momentos muy claros en los que Dios ha intervenido y nada, realmente me pone muy feliz. Primero ser tu amigo, o sea, te agradezco por tu amistad y por querer compartir esta historia con la audiencia, con nuestra gente. Pero después de verdad que a mí me resulta muy inspirador porque, de vuelta, yo creo que tenemos una mentalidad a veces errónea en lo que tiene que ver con servir a Dios y creemos que servir a Dios está, como dijiste vos, metido en cuatro paredes, ¿no? Y lo que yo hago dentro de la iglesia es servir a Dios nada más. Y bueno, tu vida es una prueba de que se puede servir a Dios también afuera y que tenemos que servir a Dios afuera, porque hay gente que nunca va a pisar una iglesia, pero que nosotros como iglesia podemos ir a buscarlos, ¿no? Entonces, ok, no vienen a la iglesia, que la iglesia vaya ahí, ¿no? Y a veces esperamos que sean los pastores, los líderes, no, nosotros en donde estamos somos la iglesia y tenemos esa responsabilidad. Así que amigo, nada, gracias por tu tiempo, por contar esto y te mando un abrazo grande. Qué grande, amigo. Bueno, gracias a vos, amigo. Gracias también por estos espacios que yo sé que son de inspiración y también son de bendición para mucha gente.
nada, y yo te considero un compañero de batalla, un compañero de guerra, ¿no? Así que nada, estamos juntos y gracias una vez más. Gracias. Pa'lante.